En este tutorial le presentaremos los conceptos más importantes sobre los monitores en Java. Primero que todo, el concepto de un monitor. Son una herramienta de sincronización. Diferencia de los monitores con otros. Se dice que los monitores son de alto nivel, ya que son implementados por el lenguaje de programación, compilador, más run, más time. A diferencia de los semáforos, que son de bajo nivel, ya que son implementados por el sistema operativo. En el contenido de un monitor, posee una estructura propia, es decir, una colección de procedimientos, variables, estructuras de datos que se agrupan en un módulo especial. La característica principal de un monitor. Los procesos pueden llamar a los procedimientos de un monitor siempre que lo requieran, pero no pueden accesar directamente a las estructuras de datos internas del monitor. En la implementación de los monitores, la sincronización condicional, es decir, mientras un proceso está ejecutando un procedimiento del monitor con exclusión mutua, puede dar paso a otro proceso liberando el cerrojo. Estas operaciones se suelen llamar wait o delay. El proceso que ha liberado el cerrojo se queda bloqueado hasta que otro proceso le despierte de nuevo. Este bloqueo temporal está realizado dentro del monitor. Dicha técnica se refleja en Java con wait o notify. Componentes. Al igual que los semáforos o algún otro concepto importante de Java, los monitores poseen componentes. 4 de ellos. El primero, la inicialización, que contiene el código a ser ejecutado cuando el monitor es creado. Segundo, los datos privados. Contienen los procedimientos privados que solo pueden ser usados desde dentro del monitor y no son visibles desde fuera. 3. Procedimientos del monitor. Son los procedimientos que pueden ser llamados desde fuera del monitor. Y cuarto y último, la cola de entrada. Contiene a los threads que han llamado algún procedimiento del monitor, pero no han podido adquirir permiso para ejecutarlos aún. Al igual que los semáforos, que los hilos, los monitores también poseen ventajas. Una de ellas, el control de los recursos está centralizado en el monitor, lo que hace que sea más fácil su mantenimiento, a diferencia de los semáforos, que su código queda distribuido en varias partes del programa. Segundo, provee una mayor protección a las variables de control. Desventajas de un monitor. Los monitores tienen exclusividad de uso, es decir, la concurrencia está limitada si muchos procesos hacen el uso del mismo monitor. Segundo, el uso de monitores es bastante costoso, porque se pierde eficiencia portando el bloqueo de los procesos. Bien, ahora presentaremos la parte de codificación, en donde está un pequeño ejemplo de la clase Producer Consumer. Bien, este es un ejemplo de la clase Producer Consumer, de la que tiene dos métodos sincronizados. El método put, la cual posee el método put, que se utiliza para cambiar el valor de CyberHull, y el método get, que se utiliza para recuperar el valor actual. Así, el sistema asocia un único monitor con cada ejemplar. Aquí tienes el código fuente del objeto CyberHull. La clase CyberHull tiene dos variables privadas: content, que es el contenido actual de CyberHull, y la variable booleana available, que tenemos aquí.
que indica que se puede recuperar el contenido de cubejul. Cuando available es verdadera, indica que el productor ha puesto un nuevo valor en saberhull y que el consumidor todavía no la ha consumido, como podemos ver en la parte inferior del código. Vemos que available es verdadera. Todo lo contrario de ella sería available false. Bien, el consumidor solo puede considerar el valor de cubejul cuando available es verdadera, como ya lo mencionamos. Mientras sea verdadera, el consumidor solo puede consumir el valor de cubejul. Como cubejul tiene dos métodos sincronizados, Java proporciona un único monitor para cada ejemplar de cubejul, incluyendo el compartido por el productor y el consumidor. Siempre que el control entra en un método sincronizado, el thread que ha llamado el método adquiere el monitor del objeto cuyo método ha sido llamado. Otros threads no pueden llamar a un método sincronizado del mismo objeto hasta que el monitor sea liberado. Así, siempre que el productor llama al método put de cubejul, adquiere el monitor del objeto cubejul y así evita que el consumidor pueda llamar al método get de cubejul. El método wait libera temporalmente, como lo vemos aquí, el monitor, como se verá más adelante. Por lo menos aquí lo vemos en esta primera parte. Con el método put, el productor adquiere el monitor. Mientras tanto, con el método wait, el productor libera el monitor una vez la variable available es verdadera. Ahora pasaremos al siguiente. Cuando el método put retorna, el productor libera el monitor y por lo tanto desbloquea el objeto cubejul, como lo mencionamos anteriormente. Siempre que el consumidor llama al método get de cubejul, adquiere el monitor de ese objeto y por lo tanto evita que el productor pueda llamar al método put. En este ejemplo mostramos nuevamente lo que hace. El consumidor adquiere el monitor a través del get. Por eso decimos que la adquisición y la liberación del monitor la hace automáticamente el sistema de ejecución de Java. Esto asegura que no puede ocurrir condiciones de competición e implementación de los threads, asegurando la integridad de los datos. Así que ocurre el proceso available hasta que el consumidor libera el monitor. Muchas gracias.